es esta canción de Eric Carmen. Estamos bien ochenteros. No, están en Radio Fórmula, no es Universal Estéreo, es Radio Fórmula. Pero nos pusimos ochenteros. Hoy aquí estamos platicando de cuando comes con los ojos. Y aquí está la doctora Jackie López, médico. Se dice médica, ¿verdad? También es correcto. Se dice médico, médica, como quieras. ¿Cómo te gusta Personalmente más? a mí me gusta más médico. Médico, suena como que rarito todavía, porque presidenta ya estamos acostumbrados, pero mucha médica. gente me dice, no, ¿cómo me...? Bueno, a mí me gusta más médico. Te decimos médico general enfocada en la salud preventiva integral, creadora de la plataforma Salud en Corto en sus redes sociales. Bueno, estamos hablando de qué pasa cuando tomo una buena decisión o una mala decisión al tener mucha hambre. Lo ideal es no llegar ahí. Lo ideal es cargar con nuestros snacks. O sea, vale la pena por nuestra salud cargar con sus almendras, pedacitos de queso, los que comen queso, bla, bla. Algo para no llegar al hambre. Pero ya llegué al hambre. Claro. Ok, dinos científicamente qué pasa en el cuerpo para que cuando tomemos la decisión sepamos a qué le estamos tirando. Claro, y eso de ya llegué al hambre es que la verdad... O sea, ¿quién no va a tener esa emergencia algún día? O sea, hay que saber qué hacer en ese caso y es difícil tener la perfección en los alimentos, ¿no? Ajá. Entonces, pues está padrísimo poder saber qué otras opciones hay, pero bueno. Lo ideal es no llegar ahí. No llegar ahí. Pero ya llegué, ponle que tomé una buena decisión, ¿no? Yo ya escuché a la doctora Jackie López, por cierto, el podcast que ya lleva más de 2 millones de descargas, se llama Doctora Revela los secretos para controlar la glucosa. Lo estrenamos el 12 de noviembre de 2023 y lleva más de 2 millones de descargas, uno de los episodios más exitosos que hemos tenido en el podcast, para que lo busquen en el canal de YouTube, en Spotify o cualquier aplicación de podcast. Y si votan por nosotros en Spotify como mejor podcast de bienestar, estamos ahí nominados, se los agradecemos. Pero a ver, entonces, llega el hambre y me eché unas almendras o me eché unas nueces o un aguacate o un queso o algo. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando rompo esa hambre con el snack correcto? Ok, no importa qué vayamos a consumir, o sea, solamente que sea agua natural, Sí. Eso sí sería punto y aparte, pero lo que sea que nosotros vayamos a consumir tenemos que tener en mente y no olvidar que siempre va a haber picos de glucosa, no son malos, los necesitamos para funcionar. Ajá. El tema es cuando el pico es muy alto, o sea, es demasiado descontrolado, Sí. ya sea porque es mucha glucosa o es muy prolongado. Ok. O sea, el cuerpo le cuesta mucho trabajo llevarlo a su nivel natural. O sea, Eso es bajar la cuando ya glucosa. empieza a haber una banderita roja en el metabolismo y ahí puede haber consecuencias. O Pero sea, a ver, entra el azúcar en el cuerpo y el cuerpo inmediatamente tiene que mandar insulina, ¿no? Para bajarlo. Para bajarla. Que esa es la- Si no la- te mueres, literalmente. esa es la fisiología natural del cuerpo. Ajá. Entra cualquier tipo de azúcar, hay que ponerlo así, no solamente glucosa, porque puede ser sacarosa, galactosa, lactosa, etcétera. Entonces, entra cualquier tipo de azúcar al cuerpo y el páncreas automáticamente lo detecta y sus células beta, que son células que están en el páncreas, empiezan a lanzar y a segregar en nuestro cuerpo insulina. La insulina lo que va a hacer es fragmentar ese tipo de azúcar y llevarlo a que haga su función en diferentes órganos, ¿no? Usar el azúcar. Usarlo. Eso es normal, o sea, eso es totalmente natural. Pero lo que sucede es que cuando nosotros tomamos una mala decisión, por ejemplo, Sí. con el chocolate, Pero estábamos en la buena decisión. bueno, la buena decisión es eso, llega la insulina, fragmenta la glucosa y va a regresar a los niveles normales de glucosa, Ajá. que es por debajo de 100, ¿no? Ya. Y tu cuerpo absorbe esa energía y te va a dar, te da hambre más, vas a tardar más en que te vuelva a dar hambre. Sí, ¿no? claro, eso también ya va a depender un poco de qué otras cosas estás consumiendo, cuánta proteína, las actividades y todo, pero en un cuerpo normal y con una buena decisión, subió el pico de glucosa, el páncreas reaccionó, segregó insulina y regresas a tus niveles normales de glucosa y sigues funcionando. En 2-3 horas te va a volver a dar hambre, vuelves a comer y lo mismo va a Claro. estar pasando durante todo el día. Pero te sientes alimentado. Claro, y si lo vistes con proteínas, si lo hiciste correctamente, si también tuviste muchos vegetales, grasas buenas, que también está Como muy el de moda, aguacate, sí. eso va a ayudar a que también tengas otras funciones, que te dé hambre más tarde Ajá. y que además tengas energía la mayor parte del día, que no estés Ya. con esto de mal del puerco, por ejemplo, Sí, sí, sí. que estés funcionando, que estés cognitivamente, estés
cuerdo, por Ajá, así decirlo. sí. Entonces, eso te va a ayudar, ¿no? Sí. Esas son las buenas decisiones que estamos Mal tomando. del puerco es cuando comes carne y eso, bueno, cuando comes mucho. Los que no comemos carne le decimos el mal del huerto, porque Sí, comimos claro. muchos frijoles o mucha... Claro, que al final tortillas o lo viene, que- sí, te Sí, sientes pesado, por así decirlo. El mal del puerco o el mal del huerto, pero ok, te pega. Ahora, tomaste la mala decisión. Te comiste porque has visto la publicidad y te comiste el chocolate ultraprocesado lleno de diferentes tipos de azúcares y de colores y sabores artificiales y todo eso, y te echaste el... ¿Cuál es la diferencia? Y claro, ahorita estamos hablando de un chocolate, pero pueden ser papitas, puede Sí, ser bueno. un pan, lo que sea. Pero bueno, Sí, en este ejemplo es el pastelito. chocolate. Claro. Sí, por ejemplo, el pastelito, lo que tú quieras. Exacto, un licuado, Ajá. ¿no? O sea, en la calle, una malteada, mal. Sí, pero sin los ingredientes. O sea, no un smoothie sano. Sí, estamos hablando de comida rápida. Sí, un jugo. Exacto. Ok. Eso, ¿Qué pasa? literal, esa mala decisión también va a ser un pico de glucosa, pero lo que te explicaba fuera del aire Ajá. es que ese pico de glucosa va a ser o muy elevado o va a ser muy prolongado. Eso significa que el cuerpo le está costando mucho trabajo segregar tanta insulina y tantos compuestos para regresar nuestros niveles de glucosa normal en sangre. Si pasa 1 o 2 veces, De vez en cuando. de vez en cuando, no pasa absolutamente nada porque nuestro cuerpo es tan perfecto que alcanza a tener ese buffer, ese amortiguador para Sí. hacerlo y funcionar, seguir funcionando bien. Pero el problema es cuando lo estamos haciendo diario, por muchos años, Sí. o desde niños, ¿no? El cuerpo se empieza a agotar. Las células betas del páncreas, que son las que encargadas de segregar insulina, se empiezan a agotar y se empiezan a cansar, como cualquier tejido. Empieza una disfunción en el páncreas, en las células beta del páncreas, y ya sea que segreguen menos insulina porque ya se cansaron o que ya la insulina que están segregando nuestras células ya no la aceptan de manera adecuada. Ya. Y ahí es cuando empieza a haber una resistencia a la insulina. Y esa es una enfermedad muy común, o sea, que además no solamente ya es una enfermedad, sino que da pie a otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares o diabetes, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de estar teniendo picos excesivos de glucosa o prolongados. Claro. Y una vida con diabetes, tristemente es una enfermedad, diabetes tipo 2, tan popular que no hay que dar muchos ejemplos. Todos conocemos a gente con diabetes en nuestras familias o quizá mucha gente que nos escucha tiene diabetes y eso sí que es desagradable. Así es, entonces hay años antes que podemos hacer muchos cambios para nosotros tomar mejores decisiones y ayudarle al cuerpo a funcionar Claro. mejor a la larga. Sí, entonces un postrecito el domingo, el sábado, de vez en cuando vas al cine y pues, te echas tus dulces, no pasa nada, de vez en cuando. Pero la gente que toma costumbres, y es muy fácil caer en malas costumbres. Yo me acuerdo del año pasado, cuando empezamos aquí con el programa, empecé a agarrar la costumbre de pasar al cafecito que está aquí abajo del edificio donde está Radio Fórmula, y pues me compraba mi café con leche de avena, que tiene azúcar, Claro. obviamente, y un pastelito de elote muy rico que venden abajo. Y de repente aquí me veían llegar, llegaba todos los días con mi pastelito de elote, porque no estaba desayunando en casa, por la negligencia de no ir al Tiempo, de no claro. hacer el súper, de no prepararme un desayuno sano. Y empecé, pues qué rico, me echo mi café con un pastelito de elote. Y un hábito. Un hábito, ajá. Y formas un hábito malo en una semana. Y de repente ya me estaba comprando 2 pastelitos de elote, porque están chiquitos, entonces ¿qué daño me van a hacer? Y de repente pues empiezo a ver que empiezo a subir de peso y digo, no, espérate. Y rompí el hábito. Pero es muy fácil agarrar este hábito, ¿no? Claro, es un hábito que lo vas haciendo, lo vas forjando, se te hace costumbre. Y también no solamente algo que tú empezaste a hacer por la comodidad, muchas cosas que te enseñaron, Sí. ¿no? Que vienen cargando desde generaciones y mucho Sí. mexicano también trae este tipo de hábitos de, bueno, la torta de tamal, por ejemplo, Sí. la torta de chilaquiles, que Sí. digo, como tú decías, bueno, una vez que lo hagas al mes no pasa nada, pero hay gente que lo hace diario. No, o sea, te sale más barato hacer el mandado y prepararte un desayuno, aunque sea rápido, pero algo más nutritivo. Sí, pero con los componentes adecuados. Con ¿no? los componentes adecuados, exactamente. Porque el precio del mal hábito es que después del tiempo, no es inmediato, si fuera inmediato pues lo dejaríamos de hacer de volada, pero después del tiempo puedes llegar a desarrollar esa resistencia a la insulina y una diabetes tipo 2 y pues ya es la vida, ya no hay, puedes manejarla, pero ya es otra vida y perdiste tu salud.
Claro, o sea, la consecuencia a corto plazo podría ser que te estás inflamando, que empiezas a cambiar tu digestión, Sí. que no te sientes igual en rendimiento en el ejercicio, etcétera, porque al final ese tipo de azúcares, de hábitos rápidos o fast food, ese tipo de azúcares es lo que hace inmediatamente, pero a veces lo pasamos desapercibido y no lo vemos como banderita roja. Claro. Pero después, o que empiezas a alterar tu ciclo de sueño también, o sea, y no te das cuenta y tú dices, bueno, es que estoy viendo mucho la pantalla. No, es que también Sí. te alimentaste fatal durante todo el día Sí. y estás haciendo ya un hábito. Sí. Y ahora sí, como tú dices, a corto, mediano plazo, resistencia a la el precio. insulina, Sí. que ya puede haber vuelta atrás, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero hay que cambiar esos Pero es hábitos. todo un tema, y hay medicinas y tratamientos. Y ahí es donde lo barato sale caro. Exacto. Esa comida barata, ultraprocesada, que dices, aquí me la he hecho de volada, es conveniente, te puede llegar a salir muy caro. Regresamos después de una pausa. Estamos con la doctora Jackie López hablando de los picos de glucosa, los picos de azúcar y el precio que pagas por eso. Regresaremos con consejos de lo que sí nos conviene comer. Volvemos. Sí.